Buenas noches, les comparto un nuevo estreno, Crónica de Terror. En esta oportunidad vamos a emprender un viaje hacia el pasado. Vamos a trabajar sobre hechos horrendos que pasaron en nuestro país. Quiero darles la bienvenida a un nuevo estreno. En esta oportunidad vamos a adentrarnos en la Argentina de principios del siglo pasado. Una Argentina totalmente desprovista de derechos, antes de la llegada de Juan Domingo Perón al poder, donde los trabajadores iniciaron una lucha para lograr 9 horas de trabajo, entre otras reivindicaciones. Una jornada de 9 horas de trabajo. Estamos hablando, hoy tenemos 8 horas de trabajo. En esa época, mujeres y varones trabajaban 13, 14, 15 horas, eran explotados con sueldo de miseria. Los comandos, esta jornada de lucha, que duró una semana, fue reprimida por el ejército argentino, con toda la fuerza del Estado. Pero además sumaron los comandos civiles, con los hijos de las familias patricias y acomodadas de la época. Salían y mataban. En una semana mataron miles de personas. Y esto empezó en la fábrica Krieger-Bacena, en Buenos Aires, en el Buenos Aires de aquella época. Y también en la Patagonia, donde se fusilaron un montón de peones de campo que trabajaban muchas horas de trabajo y que dormían encima de los cueros de oveja que esquilaban en esa época y en ese lugar, todo de capitales ingleses. Yo los invito a que viajemos juntos para recorrer esa historia, para conocer esas cosas, esos aspectos del pasado, esas tragedias del pasado, para que miremos adelante con más conocimiento. Buenas noches. Iniciamos el programa. Bien, la Semana Trágica es el nombre que se le conoce, la represión que se le dio a la represión y masacre sufrida por el movimiento obrero argentino, en la que fueron asesinados cientos de personas en Buenos Aires, en la segunda semana de enero de 1919. Estamos hablando de aquella Argentina, bajo el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen. La misma incluyó el único pogromo. ¿Ustedes saben lo que es el pogromo? El pogromo es, esta palabra significa el asesinato de personas de origen judío. Pogromo. Grabate eso porque te va a servir para entender. Del que se tiene registro en América Latina. No hubo otro en América Latina. Pogromo. Diferentes historiadores la consideraron como uno de los primeros actos, o al menos un antecedente del terrorismo de Estado en la Argentina, junto con los fusilamientos de entre 1000 y 1500 huelguistas en la Patagonia trágica.
de 1921, también ocurrida bajo el gobierno de Hipólito Yrigoyen. El conflicto se originó a raíz de una prolongada huelga declarada en la fábrica metalúrgica Talleres Bacena o Krieger Bacena, y el reclamo de mejores condiciones laborales. El conflicto escaló, impulsado por la intransigencia patronal y de la fora del quinto congreso de la tendencia anarquista. Así como el accionar violento de rompehuelgas. ¿Qué son los rompehuelgas? Grupos pagados que van a producir hechos de violencia en la huelga de los trabajadores, con palos, con piedra, con revólver también, van con armas. Esos son los rompehuelgas. Hasta que se desató la represión abierta por grupos parapoliciales amparados por el gobierno, la policía y el ejército, asesinando, deteniendo y torturando a miles de personas mientras la población respondía con una pueblada generalizada. En esa Argentina, El gobierno radical osciló entre su policía, la mediación de los conflictos laborales y la adopción de una política alternativa altamente represiva, que incluyó el apoyo de grupos parapoliciales, como ya dijimos, la orden de represión por medio del ejército, la tortura y la simulación de ataques contra objetivos gubernamentales. Toda una parodia, como lo que estamos viviendo en esta época. Cuando mandaron a apedrear el Congreso de la Nación, en el gobierno de Macri, cuando se hacen atacar o se ponen bombas ellos para que exploten de cierta manera, justo cuando no hay nadie. Un montón de estrategias de comunicación que en realidad son cazabobos, porque impactan muy fuerte en la población, pero si vos analizás un poquito y profundizás un poquito, te das cuenta que es una puesta en escena, un acting. Como por ejemplo, si Milei dijo dijo tal o cual cosa, si los perros duermen con aire acondicionado, si Mondino dice lo que dice de los jubilados, que se van a morir. Son todas puestas en escena. Mientras vos te ocupás y la prensa se ocupa de las pavadas que dicen, ellos están haciendo negocio detrás de cámara y perjudicando a la patria. De eso es lo que te estoy hablando. Dejó un saldo de cientos de muertos. Las estimaciones de la época hablan de 700 muertos. No es poca cosa, 700 muertos. Decenas de desaparecidos, entre ellos gran cantidad de niños, miles de heridos, decenas de miles de detenidos. El gobierno nunca informó oficialmente sobre la represión, ni publicó la lista de muertos, ni heridos, ni desaparecidos. Tenemos que analizar el contexto histórico, porque para entender semejante crueldad, inentendible por un lado, pero como estamos transitando ese camino de la historia, necesitamos comprender cómo se fueron dando los factores que precipitaron en una matanza terrible para la época. El sindicalismo argentino había surgido 40 años antes, a fines de la década de 1870. Estamos hablando de 2 siglos atrás, no es hoy. En las primeras 2 décadas hubo 2 grandes corrientes sindicales, anarquistas y socialistas.
a lo que se sumó una tercera corriente en la década de 1900. Fíjense el contexto, fíjense el tiempo que pasó. El sindicalismo revolucionario. Bien, la corriente anarquista fue mayoritaria hasta 1910 más o menos, mientras que la corriente sindicalista revolucionaria fue mayoritaria desde la década de 1910. En la segunda mitad de la década de 1910, los sindicalistas de la corriente anarquista estaban organizados en la fora del Quinto Congreso. Es una tendencia dentro de lo que era la fora. Mientras que la corriente sindicalista revolucionaria y los socialistas estaban organizados en la fora del Noveno Congreso. Así, en 1916 fue elegido por primera vez un gobierno democrático, cuando Hipólito Yrigoyen, de la Unión Cívica Radical, UCR, fue elegido presidente de la Nación al implementarse el voto secreto, obligatorio y universal. Ese que votás vos ahora, secreto, obligatorio y universal. Exclusivamente para varones, no votaban las mujeres en esa época. Esa también tenés que anotar, más las mujeres que los varones, y los varones para comprender el proceso histórico. La UCR había realizado previamente 3 sangrientas sublevaciones armadas en 1890, 1893 y 1905 contra el régimen oligárquico conservador que gobernaba ininterrumpidamente desde 1874, sostenido en el fraude electoral. Al llegar al gobierno, Yrigoyen aplicó una novedosa política de mediación y arbitraje en los conflictos laborales, impulsando la negociación colectiva, que lo distinguió de la política exclusivamente represiva que había caracterizado a los gobiernos conservadores que lo precedieron, que había causado varias masacres, siendo la más importante la masacre del 1 de mayo de 1909. Esa política de diálogo social impulsó una gran expansión cuantitativa y geográfica del sindicalismo argentino, y también fuertes críticas del sector empresario, de las clases altas y el gobierno británico, que acusaban al sector radical de falta de autoridad ante la comunidad. Hay que revisar los antecedentes de esa época. Estamos hablando de 1870, de 1910, 1922. Estamos hablando de un viaje retrospectivo, ¿no es cierto?, en la historia argentina. El centro de los hechos en la Semana Trágica tuvo que ver con una huelga en la empresa metalúrgica Talleres Bacena, cuyos establecimientos estaban ubicados en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Los barrios de San Cristóbal y Nueva Pompeya, como dice el tango, Pompeya antiguo. Debido al modelo agroexportador que tuvo la Argentina hasta la década de 1930, modelo agroexportador, lo que se siembra se exporta. O sea, ese era el modelo de la oligarquía argentina, de esa época, del poder económico. El sector metalúrgico era relativamente pequeño, no había fábricas. Se vendía tomate, se vendía lechuga, vaca, leche, eso se exportaba. No se exportaba, no había trabajo creado, no había fuente de trabajo, eran muy pequeñas las fuentes de trabajo. Aunque la empresa Bacena era la más importante del país, los principales sectores económicos eran el sector agrario pampeano, que producía granos y carnes, los frigoríficos, el transporte ferroviario, uno de los más extensos del mundo, el puerto de Buenos Aires,
que concentrara prácticamente la totalidad del comercio exterior y el transporte marítimo. Esa era esa Argentina de la que habla Milei la que hay que volver según su perspectiva económica. Consecuentemente, con la estructura económica, las principales organizaciones obreras argentinas de la época eran los sindicatos ferroviarios, la Fraternidad, y la Federación Obrera Ferroviaria, las dos alas del sindicalismo del ferrocarril. Y los marítimos, Federación Obrera Marítima, todos ellos afiliados a la FORA del Noveno Congreso, con la mayoría sindicalista revolucionaria y minoría socialista, cuyo secretario general era Esteban Marota. Los sindicatos de la FORA del Noveno Congreso, si bien críticos del gobierno radical, tenían una postura favorable a la política irigoyenista, de mediación de los conflictos laborales para que se resolvieran a través de la negociación colectiva. La empresa Pedro Bacena Hijos había sido fundada en 1870 por el italiano Pedro Bacena, quien la llevó a ser más importante, la más importante del pequeño sector siderúrgico argentino. En 1912 se había transformado en una sociedad anónima con importante participación de capitales ingleses y sede legal. En el sector metalúrgico existía en 1818 una federación, la Federación Obrera Metalúrgica, afiliada a la FORA del Noveno Congreso, y sindicalista revolucionaria y socialista. En abril de 1918, la FOM realizó una huelga en los talleres Bacena que fracasó, hecho que llevó a la división de los trabajadores y a la creación de otros sindicatos. Se partió la FORA, la Sociedad de Resistencia Metalúrgicos Unidos, adhería informalmente a la FORA y anarquista, por sobre todas las cosas. Después vamos a hablar del anarquismo. Entre octubre y diciembre de 1918, la resistencia metalúrgica organizó varias huelgas exitosas en distintas empresas metalúrgicas de la ciudad, ganando así el apoyo de una parte importante de los trabajadores del sector. En ese plan de huelgas, el 2 de diciembre de 1918, tengan en cuenta el año, la fecha de los acontecimientos, la resistencia metalúrgica declaró una nueva huelga en los talleres Bacena. Sus principales dirigentes serían Juan Zapetini, secretario general del Sindicato de Ideología Anarquista, y el italiano Mario Morato, delegado del personal de la empresa de creencia católica no anarquista. Internacionalmente, pocos días antes había finalizado la Primera Guerra Mundial, afectando seriamente el comercio internacional, y el año anterior se había producido la Revolución Rusa. Fíjense el contexto histórico. Conducida por el ala bolchevique del Partido Social Demócrata, estableciendo por primera vez un gobierno obrero que reemplazó al sistema capitalista por un sistema. Vamos a hacer una corta cronología de los acontecimientos para comprender el hecho en sí. La huelga de los talleres Bacena. El 2 de diciembre, la Sociedad de Resistencias Metalúrgicas Unidas declaró la huelga en los talleres Bacena. La empresa tenía la fábrica y la administración en algo menos que de dos manzanas, ubicadas en el barrio de San Cristóbal, con entrada principal en Cochabamba al 3075. Actualmente allí se encuentra la Plaza Martín Ferro, a 25 cuadras allí en dirección sur, sobre el límite
límite de la ciudad en el Riachuelo y ya en el barrio de Nueva Pompeya. La empresa tenía los galpones en los que almacenaba los materiales, las materias primas. Por ejemplo, la operatoria de la empresa incluía por eso en transporte constante de materiales entre fábricas y los galpones a lo largo de la calle Pepirí, 24 de noviembre, en pleno barrio obrero, a pocos metros del cruce de la calle Pepirí con la avenida Amancio, Alcorta. Estaba instalado el local sindical de la Unión Metalúrgica Unida. En tres ubicaciones se desarrollaban los principales acontecimientos que desencadenaron la Semana Trágica. El sindicato elaboró un petitorio que fue presentado a la empresa, pero Alberto Bacena se negó a recibir el petitorio y tratar con la delegación sindical, iniciándose así un juego de desgaste. El desgaste era mutuo, tanto para la empresa Bacena como para los sindicalistas, porque es un juego de nervios, digamos, que desgasta a los dos sectores, que la violencia fue creciendo. Los Bacena apostaron a quebrar económicamente a los huelguistas, recurriendo a los rompehuelgas, esos grupos armados que ingresaban y pegaban a la gente que estaba haciendo la huelga, como ya lo dije anteriormente. Y civiles armados provistos por la Asociación Nacional del Trabajo, grupo de choque parapolicial creado ese año por el entonces también presidente de la Sociedad Rural, Joaquín de Anchorena, para combatir las huelgas mediante la violencia directa: tiros, puñaladas, piedras, palos. El sindicato, por su parte, apostó a causarle daño económico a la empresa, mediante piquetes que impidieran el transporte de materiales entre los dos principales establecimientos, la fábrica de San Cristóbal y los depósitos de Nueva Pompeya, a disuadir a los rompehuelgas. El sindicato logró hacerse fuerte en el barrio, obteniendo el apoyo de los vecinos y los comerciantes. O sea, el pueblo compactó, el pueblo se unió a la lucha. A la vez que gran cantidad de sindicatos, y muy especialmente los marítimos y portuarios, declararon su solidaridad con los huelguistas, negándose a transportar u operar materiales de los talleres Bacena. La solidaridad sindical y vecinal permitió a los huelguistas prolongar la huelga y obligó a los Bacena a responder garantizando que los rompehuelgas pudieran llegar a la fábrica y realizar el transporte entre los establecimientos de San Cristóbal y Pompeya. Para ello, les entregaron a los rompehuelgas armas de fuego, con autorizaciones concedidas por el gobierno. Este es el acontecimiento de la época en la Argentina, el más importante del país. Mataron muchísima gente. Todo por intereses, por negociaciones, por reclamos de mejores condiciones humanas para el trabajo. El 13 de diciembre se produce el primer hecho de violencia con armas de fuego, cuando dos policías y el chofer de un auto de la empresa dispararon contra una casa de familia sobre la avenida Alcorta, ubicada a 2 cuadras del sindicato. El día 14 de diciembre el jefe de la policía, o sea, José Casas, se ofreció como mediador en el conflicto, pero el sindicato rechazó la mediación, aceptando solo tratativas directas con los dueños de la empresa. El 15 de diciembre se produce, fíjense la cronología, el 15 de diciembre se produce el primer hecho de sangre, cuando los rompehuelgas, Pablo Pinciroli
disparó contra uno de los huelguistas, de los huelguistas del piquete que intentaba impedir su traslado, lesionándolo gravemente en la espalda. Al día siguiente, otro huelguista, Ramón Sivacini, fue herido de un balazo en la pierna por los rompehuelgas Domingo Ratti y Juan Vidal. El 18 de diciembre, uno de los dueños de la fábrica, Emilio Bacena, disparó hiriendo al carbonero de Santis, vecino del sindicato, que se encontraba en la puerta de su casa. El 19 de diciembre, el gobierno le pidió la renuncia al jefe de policía. Alguien tiene que tener la culpa, ¿no? Debido a su postura favorable a endurecer la represión contra los huelguistas, siendo reemplazado por Miguel Luis de Novi. El 23 de diciembre se produce la primera muerte. Un rompehuelgas, Manuel Rodríguez, se arrojó al riachuelo para huir del piquete que lo enfrentó físicamente, muriendo ahogado a la altura de Puente Alsina. El 26 de diciembre, nuevamente el rompehuelgas Pablo Pinciroli disparó su arma lesionando la espalda al huelguista Manuel Noya. O sea, de vuelta tiró. Y en la cara a la niña Isabel Aguilar, que caminaba por la vereda. Eso es la crueldad del capital, ¿no es cierto? El capital mal entendido. Hirieron a un huelguista y hirieron a una nena que pasaba por la vereda. Isabel Aguirre se llamaba la nena. Al extenderse la huelga, los Bacenas intentaron primero sobornar al delegado Borato y luego asesinarlo, fracasando en ambos intentos. O sea, no lo pudieron coimear y no lo pudieron matar. Y estaban destinados al fracaso. 2 muertos. El 30 de diciembre de 1918, el obrero pintor Domingo Castro, cuando se dirigía hacia uno de los locales anarquista, fue baleado a sangre fría en la calle por el policía Oscar Rops y murió al día siguiente. El 1 de enero de 1919, el huelguista Constantino Otero fue herido de bala por un rompehuelgas. El 3 de enero, al cumplirse un mes del inicio de la huelga, la policía cambió de actitud y se involucró por primera vez de lleno en los enfrentamientos armados, participando en una balacera generalizada frente al local sindical de Amancio Alcorta y Pepirí, resultando gravemente herida la vecina Flora Santos, así como Juan Balestrasi y Vicente Velati, que se encontraban en el área jugando a las bochas, en la cancha de bocha, ¿no es cierto? Y la policía empezó a disparar con balas de verdad, balas de plomo, y mató a gente que no estaba en la huelga. Imaginate. El día 4 de enero se produce un nuevo enfrentamiento armado generalizado en el mismo lugar, donde se levantó una barricada y se rompieron los caños de agua para inundar las calles. Los huelguistas y vecinos obligaron a la policía a retirarse. La Unión del Pueblo siempre obliga a las fuerzas de seguridad a replegarse, porque el pueblo es eterno, como Dios, y somos más. Por eso hay que ser solidario. En el enfrentamiento fue gravemente herido el cabo Vicente Chávez, que moriría el día siguiente, otro muerto. El enfrentamiento ocupó la primera plana de todos los diarios con el título de La Huelga Sangrienta. El diario anarquista La Protesta apoyó la movilización popular y la acción armada de los huelguistas en esos términos y en estos términos. El contexto había contagiado a los vecinos y a otros sindicatos. Tomaba fuerza la protesta, la huelga. El pueblo colabora con los anarquistas. El lema es vencer o morir.
Siempre así, camaradas. Meta bala a los cosacos. Hurra por los que saben emplear la acción. Esa era una frase que se transmitía entre los grupos que estaban haciendo la resistencia, ¿no es cierto? La huelga. El 8 de enero, durante el entierro del cabo Chávez, el teniente de la Guardia de Caballería, Augusto Troncoso, ante la presencia de las más altas autoridades policiales y de la empresa, prometió en nombre de la fuerza policial vengar la muerte de Chávez. Ese mismo día, los capataces de la Casa Bacena se plegaron formalmente a la huelga. Perdieron fuerza. Empezaron a sufrir fuga de trabajadores, la empresa, y que se pasaban a la huelga, fortaleciendo a los sindicalistas y a la gente que estaba luchando. La masacre del 7 de enero comienza la semana trágica. Una semana, 7 días. El 7 de enero de 1919, nuevamente en la esquina de Pepirí y Amancia Costa, donde estaba el local sindical, Alcorta 3483, aproximadamente a las 15:30, o sea, a las 3:30 de la tarde, más de 100 policías y bomberos armados con fusiles Mauser, apoyados por rompehuelgas, armados con fusiles y carabinas Winchester, famosa arma y marca de la época. Dispararon contra las casas de madera, los huelguistas y los vecinos. Durante casi 2 horas se dispararon cerca de 2000 proyectiles. Una gran parte de la fuerza de seguridad ya estaban apostadas desde mucho antes en el techo de las escuelas. La Banderita, de la escuela La Banderita, ubicada en la esquina mencionada, y en la fábrica textil Bozala, ubicado frente al local sindical. Apostados en los techos de la escuela y de la fábrica que estaba en la esquina. Que también estaba en la huelga, la fábrica esa. Entre las fuerzas atacantes estaban incluso uno de los dueños de la empresa, Emilio Bacena. Emilio Bacena tirando contra los huelguistas, contra las personas que estaban haciendo la huelga, en Capital. El cronista del diario socialista La Vanguardia describió el panorama con el que se encontró al llegar al lugar con estas palabras: hay que ver cómo están las paredes, puertas, vidrieras y el interior de las casas. Unos obreros nos dijeron que para librar a sus hijos de las balas, los hicieron esconder en el piso, debajo de las camas. Casi todas las paredes de estas construcciones son de madera, de modo que las balas atravesaban con facilidad las paredes de las casas. Con mayor razón si los disparos se hacían de pocos metros de distancia. En una casa frente a la escuela, una bala atravesó 3 paredes, rompió el espejo de un ropero, atravesó las ropas y se incrustó en la pared. Hay habitaciones interiores en las casas que tienen balas incrustadas a 50 centímetros del piso, lo que probaría que esos proyectiles se han disparado desde la azotea de la escuela. Como resultado del ataque murieron Toribio Barrio, español de 50 años, un inmigrante, asesinado a balazos en la calle. Santiago Gómez, argentino, 32 años, asesinado dentro de una fonda. Juan Fiorini, argentino, 18 años, asesinado en su casa mientras tomaba mate con su madre. Miguel Britos, argentino, 32 años. Y Eduardo Basualdo, de 42 años, que moriría el día siguiente. Ninguno de ellos era empleado de Bacena. Las personas heridas de balas superaron la treintena. Entre ellas Basilio o Cecilio Arce, argentino, 48 años. Segundo, Radice, italiano, de 54. Irene Orso o Irene Curso, italiana, de 55 años. José Salgueiro, argentino, 18 años. Miguel Ala, turco, de 19 años, alias turco.
Pedro Velardi, italiano, de 29 años. Vas anotando toda la gente que murió que no era parte de la huelga, eran civiles, que estaban tomando mate, o estaban en la fonda, o caminaban o pasaban por ahí. José Salgueiro, argentino, 18 años. Miguel Ala, Pedro Velardi, Martín Pérez, español. Humberto Pérez, argentino, 22 años. José Ladota, italiano, de 55 años. José Santo, portugués, de 46 años. Gabino Díaz, argentino, de 40 años. El parte policial informó que solo 3 policías habían recibido lesiones mínimas, 2 golpes y un mordisco, y que uno solo había sufrido una herida de cierta consideración al recibir una cuchillada. La magnitud de la masacre fue verificada de inmediato en el lugar de los hechos por el diputado socialista Mario Bravo, por los cronistas del diario socialista La Vanguardia, por la revista Mundo Argentino y por la tradicional revista Caras y Caretas. Inmediatamente después de la masacre, el gobierno radical buscó terminar el conflicto. El ministro del Interior, Ramón Gómez, dio instrucción al jefe de la policía, Miguel De Novi, y al director del Departamento de Trabajo, Alejandro Unzaín, para que entrevistaran a Alfredo Bacena y obtuvieran de él la concesión de varios de los puntos del petitorio de la huelga. Unzaín y De Novi fueron a la empresa y consideraron que Bacena aceptará aumentar los salarios un 12%, reducir la jornada a 9 horas, de lunes a sábado, 54 horas semanales, y readmitir a todos los obreros en huelga. Esa misma noche, a última hora, Unzaín y De Novi consiguieron que Bacena y los dirigentes sindicales se reunieran en la jefatura de policía y llegaran a un principio de acuerdo. Bacena y los dirigentes sindicales se reunieron en la jefatura de policía y llegaron a un principio de acuerdo que se formalizaría al día siguiente en la sede de la empresa. Bacena se comprometió también a no realizar actividades al día siguiente para evitar nuevos incidentes. El conflicto de los talleres Bacena parecía a punto de quedar resuelto. El conflicto no se resolvió, porque los asesinatos habían generado una indignación generalizada en los sectores obreros y en los barrios populares del sur de la ciudad, que es reflejo de inmediato de la gran cantidad de gente que se congregó en los locales sindicales, socialistas y anarquistas, especialmente en los dos en los que se velaron a los muertos. La sede del sindicato de Alcorta en 3483 y la Casa del Pueblo Socialista en Loria 1341, a 2 cuadras de la fábrica. Esa misma noche, los comerciantes de Nueva Pompeya decidieron cerrar los negocios al día siguiente en señal de duelo por los muertos. Simultáneamente, uno de los principales sindicatos del país, la Federación Obrera Marítima, FOM, y de la FORA, del 9º Congreso, declaraba la huelga por la falta de respuesta a las peticiones por parte del Centro Argentino de Cabotaje. El miércoles 8 de enero fracasa la negociación nuevamente. El 8 de enero de 1919 el conflicto se generalizó. El precario acuerdo alcanzado en Bacena se cayó y el optimismo que el gobierno había manifestado la noche anterior se diluyó rápidamente. Durante la semana, todas las fábricas y establecimientos metalúrgicos de la ciudad suspendieron las tareas, mientras que decenas de sindicatos de las 2 foras repudiaron la matanza. Se unía el apoyo. Y declararon una huelga para concurrir al entierro de los muertos, que se realizaría el día siguiente. Calzado, construcción, choferes, construcciones navales, tabaco, curtidores, toneleros, molineros, tejido, construcciones de carruajes, tapiceros estatales, etc.
Adicionalmente, la huelga marítima declarada el día anterior se extendió a los demás puertos del país y la empresa obrera marítima FOM, la Federación Obrera Marítima FOM, convocó a acompañar el cortejo al cementerio para llevar los muertos. Mientras el conflicto se generalizaba, los miembros del sindicato metalúrgico se hicieron presentes poco antes del mediodía en la sede de la empresa en la calle Cochabamba para negociar los términos del acuerdo preconfigurado la noche anterior, pero Alfredo Bacena impidió primero el ingreso de los dirigentes sindicales que no eran empleados de la empresa y luego se negó a recibir el petitorio o negociar cualquier condición que modificara lo que había acordado con el gobierno. 12% de aumento y jornada máxima de 9 horas de lunes a sábado. El sindicato pretendía más aumento, equiparación salarial entre secciones y géneros, jornada de 8 horas de trabajo y no obligatoriedad de las horas extras, las que deberían pagarse con un suplemento del 50% o 100% si eran de la negativa de la empresa a negociar a pesar de la tragedia del día anterior tensó más los ánimos, ya exacerbado por las muertes y los desmanes, como pudo percibirse en las asambleas informativas que el sindicato realizó esa noche en el salón Agusteo, ubicado en Sarmiento 1374. El salón se llamaba Agusteo y estaba ubicado en Sarmiento 1074. Esta tarde, en el Congreso, el diputado Nicolás Repeto criticaría la impermeabilidad cerebral de algunos patrones, en referencia a la intransigencia mostrada por Alfredo Bacena en el conflicto. Esa tarde se reunió también la Cámara de Diputados en sesión extraordinaria, debatiéndose los sucesos sangrientos de Nueva Pompeya. El Partido Socialista sostuvo que era necesario sancionar una ley de asociaciones sindicales sobre lo que hubo en acuerdo general, razón por la cual la Cámara resolvió pedirle al Poder Ejecutivo que incluyera en el temario de sesiones extraordinarias el tratamiento de la ley sindical. El tema, sin embargo, no se trataría y la primera ley sindical se aprobaría recién en 1943. La bancada socialista también pidió la interpelación del ministro del Interior para que se respondiera sobre lo que el diputado Mario Bravo calificó en ese momento de masacre. Bravo, que había estado en el lugar poco después de los hechos y entrevistado a numerosos testigos, informó en detalle sobre la forma en que se había producido el ataque policial. Cuando llegó el momento de votar la moción de interpelación al ministro, la Cámara se quedó sin quórum. El local sindical y el socialista, el sindicato sindical y el socialista, en los que se realizaban velorios se vieron desbordados de gente indignada por la matanza. La Fora del noveno Congreso expresó su solidaridad con los huelguistas y al anochecer la Fora del quinto Congreso declaró la huelga general a partir de las 12 del mediodía para asistir masivamente al entierro de las víctimas de la matanza. El jueves 9 de enero, decenas de muertos. El 9 de enero de 1919, Buenos Aires quedó casi completamente paralizada, a excepción de trenes que traían multitudes de las áreas suburbanas para sumarse al cortejo fúnebre. Hubo barricadas, piquetes, cortes de cables de las tranvías, comisiones obreras recorriendo los lugares de trabajo, sin subterráneo ni canillitas, etc. Esa misma tarde el diario La Razón describía así el estado de situación a la mañana. Todo el perímetro, ¿se acuerdan del diario La Razón que era así de grande? Y salía matutina y vespertina. Tenía 2 tiradas en el día. Todo el perímetro comprendido entre las calles Boedo, Cochabamba, Entre Ríos y Rivadavia estaba ya
horas antes del pasaje del cortejo, invadido por la muchedumbre. Los grupos se formaban sobre las veredas, los balcones, las terrazas, puertas y ventanas. Un estado de sobreexcitación en ese grande y popular barrio metropolitano, como nunca antes se había visto. No circulaba ni un solo tranvía, carro o vehículo. Barrios completos, barrios obreros por excelencia. Muchos trabajadores de los dos sexos esperaban en las esquinas con flores en la mano para arrojarlas al pasaje del cortejo. El cortejo, imagínense la gente con flores para tirar encima de los cajones de los obreros, flores en el cortejo fúnebre. Impresionante, ¿no es cierto? Luego de dar una vuelta por las inmediaciones pudimos verificar la ausencia total de policías. El orden, sin embargo, era absoluto. Ningún hecho se registró por falta de los obreros en la huelga. No participó la policía, no hubo incidentes. Eso quedó claro, ¿no es cierto? Entonces le decía el diario La Razón. Vilchi describe un panorama sobre el componente de clase de la movilización popular de ese día, señalando que la participación fue masiva en los barrios obreros del sur y también en los barrios en los que la población obrera convivía con sectores de clase media como San Cristóbal, Valvanera y Almagro, mientras que la clase alta adoptó una postura de rechazo frontal con fuertes componentes nacionalistas y xenófobos, ya en esa época, y en esa época sobre todo. Lo que llevaría a partir del día 11 a formar milicias civiles, patrióticas, para reprimir a los obreros y los inmigrantes, especialmente a los judíos. Por eso se llamó Podromo. Los Bacena, el sindicato de la empresa y varios dirigentes de la Asociación Nacional del Trabajo se habían atrincherado en la fábrica, custodiado por 300 hombres armados de la mencionada organización parapolicial. Por esa razón, el empresario británico Reginald Tower y el presidente de la Asociación Nacional del Trabajo y la Sociedad Rural Argentina,